Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan hoy en nuestro Zoom. Hoy, como otros días, hemos estado algunos pastores platicando, conversando, ministrando la palabra del Señor juntos y hoy nos acompaña la pastora Consuelo Barrón, Dios les bendiga. el pastor Eric Hola, Dios les bendiga. y su servidor Ignacio Barrón y estamos aquí para tratar un tema que es muy importante en este tiempo. Creo que la escritura nos va a ayudar a llegar a un punto de coincidencia. Y el tema en esta hora es el crecimiento espiritual, el crecimiento en todas las áreas de la persona, del ser humano. Y la escritura dice en Lucas capítulo 2 52 que y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí hay una característica. Jesús cuando era pequeño empezó a crecer en sabiduría, ¿sí? Y en estatura, o sea, se alargó, se aumentó, eh, aumentó su tamaño y multiplicó su gracia en Dios y en la sociedad con los hombres. Entonces, mi primera pregunta, Pastora Consuelo, es, ¿qué es para ti el crecimiento espiritual? ¿Qué es para ti el crecimiento personal? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, pues según mi experiencia, yo al tener un encuentro con Jesucristo, yo pienso, creo que crecí muy rápidamente. De hecho, ustedes manejaban o tocaban el tema del llamado hace unos miércoles atrás y Dios me llamó muy rápido al ministerio en lo personal. Pero algo que yo puedo en esta tarde o en este día mencionar es de que traté de involucrarme en todo lo posible en la iglesia, que creo que eso fue algo que ayudó a, a yo crecer rápidamente en lo espiritual. Me involucré en casi en todo. Por ejemplo, yo no canto, pero hasta en el coro estuve ahí cantando y participando en las finanzas de la iglesia donde me convertí. Estuve ayudando con los niños, adolescentes, en el evangelismo. En el evangelismo estuve, por ejemplo, yo predicaba en los camiones, en los parques, en las estaciones de tren, en donde fuera. Entonces, creo que esto contribuyó a mi crecimiento espiritual, pastor. ¿Qué tal? Entonces tú dices que el involucrarte, el sentirte parte de algo o de alguien y estabas sintiéndote parte del cuerpo de Cristo. Así es. Tomaste responsabilidad en accionar en algunas áreas de tu vida, ministerialmente hablando, tomaste la intención de ayudar. La intención de ayudar es muy importante entonces en el crecimiento, la responsabilidad, tomar responsabilidades para tomar desafíos y crecer. Y la clave es involucrarte, lleva a un crecimiento. Dios te salva, Dios te cambia y empiezas a involucrarte, empiezas a querer crecer en el Señor a través de involucrarte en la iglesia local, a través de tomar responsabilidades, de no huirle o huir a la responsabilidad, sino tomar las responsabilidades y tener la intención siempre de ayudar. Decías tú, aunque yo no canto, yo me involucraba en otras áreas, estaba en el coro, en lo general, pero estabas queriendo involucrarte, teniendo la intención de ayudar. Pastor Eric, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto? Yo cuando pienso del crecimiento, pienso mucho en Moisés. Moisés, un hombre que cuando Dios lo llama, encuentra todas las excusas por qué él no es el hombre adecuado, pero para cada una de sus excusas Dios tiene una respuesta. Y vemos durante el libro de Éxodo cómo él fue creciendo en un líder, y cada vez su responsabilidad creció más y más. Y con ese crecimiento también creció una intimidad con Dios. Creo que nuestro desarrollo natural y espiritual está relacionado con, con nuestra relación con Dios. Ya sé, cuando yo estaba en la universidad, yo le pedía mucho a Dios que me diera gracia, sabiduría, entendimiento para las materias que estaban tomando. Yo fui a la universidad ya un poco más mayor, creo que tenía como
5 o 6 años que no había tomado una clase de matemáticas y entrando, así le entré duro y le pedía mucho a Dios que me ayude y hubo tiempos donde dije, no puedo. Y Dios me ayudó, y me dijo, encuentra a alguien ¿cómo se dice tutor en español? Que me asista aparte del maestro y gracias a Dios pude sobresalir, pero Dios fue una clave muy esencial para lo que pude hacer en la universidad. Meditando en Moisés, en Éxodo 18, cuando tiene una conversación con su suegro y su suegro ve lo que hace durante el día y cómo él estaba, pues venía el pueblo a él con sus problemas y le dice a su suegro, lo que estás haciendo no es bueno, tienes que delegar o sea, ahí le está dando un punto de crecimiento. Tu responsabilidad ha crecido tanto que ahora tienes que desarrollar otros detrás de ti. So, creo que personalmente hablando, este año yo he tenido que delegar y desarrollar a otros en sus dones para que yo personalmente pueda crecer en otras áreas. El crecimiento para mí este año lo he visto de otra manera y he leído mucho acerca de Moisés y he visto cómo crecía su responsabilidad en Dios y él tenía que sus dones crecían con eso, pero estaba muy relacionado con su relación con Dios, su carácter, y cuando Dios nos llama a algo, no es porque podamos hacerlo, simplemente hay algo eterno que Él ya habló en nosotros desde el momento que fuimos ¿cómo se dice? Formados en el vientre de nuestra madre, como le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre, yo ya te había llamado como, estoy parafraseando aquí, lo leí en inglés, como profeta. perdón, pero, o sea, el Señor ya lo conocía y tenía algo eterno en él. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo eterno que Dios ha puesto y con nuestro crecimiento Dios lo va sacando y lo va sacando. No sé si me estoy explicando bien. Oh, excelente, excelente. Creo que el crecimiento abarca muchas cosas, pero una de las cosas que nos has mencionado es la intimidad. ¿Qué nos puedes decir esto acerca de la intimidad con Dios, Pastora Consuelo? Bueno, yo creo que es lo más esencial, el buscar a Dios, el tener esa intimidad con Él. Creo que Él es el que te va guiando a todas las cosas que vas a hacer en la vida. Eh, en el caso nuestro o en el caso mío, he tratado de siempre tener esa intimidad con el Señor y al tener esa intimidad, Él me habla y Él me dice los pasos que hay que seguir y hay una dinámica que tú y yo hacemos en casa, Pastor Ignacio, o lo hemos hecho en algunas ocasiones. Y en una ocasión tú me decías, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Como una meta. Y recuerdo que entre broma y broma yo te dije, yo me veo haciendo esto, esto y esto y esto. Y te dije las cosas que me veía haciendo en lo personal. Y Dios de esa manera fue cumpliendo esas metas. Creo que, como decía el pastor Eric, ya había Dios puesto ese sentir en mi corazón y Dios al transcurso de los años o del tiempo fue haciendo o llevando a cabo ese tipo de metas. Pues lo hemos dicho en otras ocasiones, creo que la intimidad es algo muy importante, muy esencial que cada ser humano o cada cristiano debemos tener muy en cuenta para poder llevar a cabo los propósitos de Dios y de esta manera pues seguimos creciendo. Cierto. Entonces, crecer como persona, una de las cosas que yo creo que crecer como persona hay algo que se llama tiempo. Creo que todos tenemos que crecer con el tiempo. Sí, Pero hay tiempos donde podemos desarrollar mucho. Crecer en la vida, crecer en el carácter, es acorde a tus decisiones. Tus decisiones te hacen crecer o no te hacen crecer. Tu responsabilidad te hace crecer o no te hace crecer. Y creo que mucha gente no crece porque no toma responsabilidades. Los hijos en la casa se quedan sin crecer porque no los dejamos crecer, porque no los dejamos que tomen su responsabilidad de vivir afuera de la casa. No es lo mismo vivir en casa, dentro de la casa, que vivir afuera de la casa. Y estando afuera, ellos van a tener que tomar la responsabilidad de pagar sus biles o de pagar ¿cómo se le llama en español? Los biles, sus cuentas, Sus sus servicios servicios de luz, servicios de agua, luz, todo eso, agua. su teléfono, su gasolina. Y yo creo que eso nos hace crecer. Yo me acuerdo mucho cuando tú no manejas, cuando tú vas de copiloto y no manejas, no te fijas en las calles.
no te fijas ni cómo están, ni los semáforos, no te fijas en nada porque alguien está ocupando esa responsabilidad. Pero cuando tú estás manejando, tú te fijas en todo. Creo que tener responsabilidad en el cuerpo de Cristo, tener responsabilidad como cristianos, es nuestro deber. Y Jesús dijo una gran verdad. Dice la Escritura, Jesús dice antes de descender, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero id y hacer discípulos, ¿no? Pero antes de hacer discípulos se necesita que evangelizar. Entonces yo creo una de las cosas, porque tenemos gente que ora, les decimos siempre a la iglesia, oren y lean la Biblia y crecen. Pero creo que nos está faltando algo. Creo que en el orar, que es la intimidad que dice el pastor Eric, y la lectura bíblica, que es el conocimiento de la palabra, tiene que haber una aplicación. Y la evangelización, creo que, ¿cómo lo tomas tú la evangelización como crecimiento, Pastora Consuelo? Bueno, a mí me apasiona evangelizar. De hecho, es una de las cosas fuertes en mi vida. Para mí es fácil hablar de Cristo, llevar a una persona a los pies de Cristo. Es algo nato que Dios depositó en mí. Y claramente esto también a mí me ha llevado a crecer. Tú me mencionabas algo ayer, que los evangelistas se nos da fácilmente el hablar, el crecer también en la unción, porque regularmente estamos hablando de Cristo a las personas que nos encontramos y creo que es algo muy importante porque no nada más es como para decir, a veces la iglesia se ha escudado en decir, no, pues es que solamente los que tienen el llamado a cierto ministerio son los que tienen esa responsabilidad de evangelizar, pero realmente esto es algo que se nos da a toda la iglesia en general, en nosotros hablar la palabra del Señor, en nosotros evangelizar, en nosotros llevar las almas a los pies de Cristo, es algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo tenemos que practicarlo y es una forma también de nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Cierto, creo que te decía, como compartíamos tú y yo ayer, que Dios me ponía en mi corazón, ¿qué es unción? O cómo crece la unción en la iglesia, o cómo crece la unción en todo cristiano. Y Dios me decía, es que cuando evangelizas, viene más unción. O sea, porque gastas lo que te doy, me decía Dios. Cuando tú gastas lo que te doy, más unción hay, más ungüento de gracia, más ungüento de gloria hay. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, pastorería? El crecimiento en el carácter, el crecimiento en la unción, el crecimiento en tu vida como persona. ¿Cómo vistes, cómo sentiste tú que creciste? ¿Cuándo has sentido que has crecido en estos años? ¿Cómo ha evolucionado el crecimiento en tu vida? La palabra de Dios ha sido instrumental. Desde cuando empecé a tomar las cosas de Dios más en serio en el 2001, después de que gradué la preparatoria, cuando tuve cosas en la vida que me llegaron a un punto donde tenía opción de tomar dos caminos y decidí seguir más a Dios. Dentro de mi corazón lo quería hacer. Sé que Dios puso algo en mí desde muy joven. Hubo cosas, o sea, platicando con mi mamá, que sé que Dios sí estuvo involucrado. am, pero fue la palabra. La palabra de Dios me dio esas raíces que necesitaba. Cuando estaba ahorita pensando en una semilla cuando uno la planta, pues como que se desaparece y pasan días y no ves que pasa nada. Me acuerdo en el cuarto o quinto grado tomamos un vaso de cristal, le pusimos algodón y agua y luego adentro un frijol. Cuando lo haces con agua, no pasa nada. Los 3, 4 días, ves cómo el frijol se abre y luego empiezan a salir las raíces. El árbol primero crece hacia abajo y luego para arriba. Creo que mi crecimiento primero tuvo que ser en la palabra. Cuando empecé a tomar las clases de liderazgo que teníamos en Sinaí en el 2001, 2, 3, eso fue mi crecimiento de raíces que me dio una fundación. Una casa no puede sostenerse si no tiene una fundación fuerte. Jesús mismo dijo que construyamos en la roca y esa roca pues es Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. Ahí fue donde empezó y luego de ahí el proceso de morir a sí mismo, de
hay puntos en nuestra vida donde Dios nos llama a un compromiso más grande y ahí es donde tienes tú la opción de decidir o voy a hacer lo que siempre hago o voy a tomar esto que Dios me está ofreciendo. El proceso de morir a uno mismo es difícil, pero ese proceso de morir te produce más vida y más fruta. Creo que luchamos como seres humanos en decimos, oh, es que pierdo mi domingo. En realidad no lo estás perdiendo, estás recibiendo una libertad aún más grande de lo que piensas, pero como lo estamos viendo de un punto de vista humano, es limitado. Estamos haciendo algo trascendental, que cuando primero entendí ese concepto, que Dios es más allá de nuestro tiempo, Él es, o sea, el tiempo existe porque Él existe. Si fuera de Él, el tiempo no existe. Ese concepto para mí como que me dobla la mente y lo que hacemos en Dios es eterno y para mí eso me abrió, pero no pude llegar a ese punto hasta que no tuve una base en la palabra. El crecimiento como de carácter, creo que personalmente yo lo mediría con los procesos de morirme a sí mismo. Veo mi matrimonio, hay cosas que hacía antes cuando era soltero que ahora ya no hago como padre, como marido marido o esposo, ¿cómo se dice? Los dos. Pero porque ahora estoy comprometido a algo más grande que solo yo. Ahorita mi trabajo en la iglesia, estoy completamente rendido a la visión que Dios ha puesto en nuestra casa. Y esa pasión viene porque Él me la dio. Y entiendo de que cuando yo soy menos, Él aumenta más. Ah, de hecho, estaba platicando con un joven hoy en la mañana y estábamos hablando acerca de lo que dejamos o por qué a veces gente hace compromiso y no lo cumple. Y me acordé cuando estaba más joven y servíamos en Sinaí, estábamos en la calle 18. Una vez yo me sentía bien frustrado y enojado. Y usted, pastor, me sentó en la oficina y me dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Te ves enojado? ¿Por qué andas de malas? Y como que me quejé, dije, ¿por qué la gente dice que viene a trapear y no llega y no lo hace? Y que lo termina haciendo soy yo. Dijo tal persona que iba a hacer el sonido y no llegó y ando haciendo el sonido y luego tengo que hacer la lista y luego tengo que dirigirme y decía todas estas cosas que yo por dentro pues las estaba guardando y me enojé mucho, me frustré y usted bien calmado nada más sonrió y luego se terminó riendo de mí y la palabra que me dijo fue tan simple que me dijo es el llamado y la pasión y lo que nosotros hemos sido llamados a dejar es un precio más alto que algunos no pueden pagar. Es así. Eso como que me calmó y dije, es la verdad. Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. O sea, no todos, no sé, todavía es un concepto que lucho mucho, porque a veces decimos y no hacemos. Últimamente he leído Génesis y Números y Levíticos y veo cómo el pueblo de Israel en el desierto, donde Dios hace milagro tras milagro y se quejan, ay, en Egipto teníamos carne, teníamos todo, ¿por qué Dios nos sacó aquí para morirnos en el desierto? Y nada más me quedo con la boca abierta y digo, ay, Señor, ten paciencia con nosotros, como somos a veces, ¿no? Pero todo esto para decir, la palabra ha sido muy instrumental. Sin esas raíces, creo que no tiene fuerza el árbol. Se puede hacer muy grande, pero si las raíces no están, no hay fundación, ¿no? Cierto. Primera de Corintios capítulo 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes, luego coma, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ¿cómo crecer? Estando firmes y estando constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay eternidad, como dice el pastor Eric. Hay trascendencia en lo que se hace en la obra del Señor. Entonces, crecer en el carácter es pasar por pruebas, pasar por tribulaciones, pasar por desafíos, pero permanecer. Es crecer estando firmes y constantes. Orar y leer la Biblia es una práctica que se debe de hacer.
Evangelizar es una práctica que se debe de hacer para crecer en unción, para crecer en sabiduría, para ser desafiados. Porque cuando evangelizamos nos empiezan a preguntar y nos damos cuenta que a veces no sabemos lo que debemos de saber, que no escuchamos bien la predicación, que no enseñamos, que no leímos bien la palabra o que se nos olvida el texto. No es como estar al frente de algo para saberle bien a las cosas. Y es por eso que evangelizar es una práctica espiritual que nos hace crecer para bien y bendecimos a los demás. Ahora, el cuerpo de Cristo crece, según Hechos 19:20, la Biblia dice que la obra de Dios crecía y la gente se multiplicaba. Entonces, cuando se multiplica la gente, se necesitan más manos y entonces se necesitan más gente con carácter, madurez cristiana para que nos ayuden en la obra de Dios. La relación con Dios nos hace crecer, dice la pastora Consuelo, y cuando hablamos de lo que Jesús hacía en 2 de Corintios, en Lucas 2:52, que crecía en sabiduría, estatura y en gracia, aquí hay algo que me llama la atención en el texto. Dice que Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura, pero en gracia para con Dios y para con la gente. Y aquí es donde es importante. ¿Qué significa tener gracia con los de afuera? Pastora Consuelo, ¿qué experiencias tienes tú cuando dice la Escritura? Cuando crecemos, tenemos que crecer tanto en Dios como en gracia para con Dios, pero también para con los de afuera. ¿Qué nos puedes explicar acerca de esto? Bueno, no sé si esto aplique, pastor, pero nosotros tenemos aquí 20 años en esta ciudad de West Lafayette, Indiana. Y a mí me llama mucho la atención que yo llego, por ejemplo, en el caso mío, yo llego a una escuela donde han estado nuestros hijos, o llego hasta la panadería o al restaurante o a donde quiera que voy. La gente, aunque no viene a la iglesia, no viene a nuestros servicios, no es miembro de aquí de la iglesia local, a mí me hablan y me dicen, el saludo de ellos es, pastora, ¿cómo está? Hola, Dios le bendiga, o no Dios le bendiga, pero ¿cómo está? Me da gusto verla, y cosas así, ¿no? O a veces todavía por mensaje me hablan y me dicen, oye, no te he visto, y cosas así. Entonces, yo creo que esto aplica, tú ayúdame si no aplica, pero que la gente sepa quién eres tú. O sea que muchas veces no necesitamos nosotros levantar la voz y decir, oh, yo soy fulano de tal, soy el más ungido, la más ungida, o soy el siervo del Señor, por decirlo así de esa manera, sino que la misma gente reconozca lo que hay en ti, que la misma gente que no es cristiana reconozca quién eres en la ciudad, reconozca quién eres en el vecindario, reconozca quién eres aún en tu casa. Yo creo que esto es algo muy importante, pastor, y no sé si aplica a la pregunta que tú haces, pero yo creo que esa es la gracia que Dios deposita en los hijos de Él. Esa gracia que cuando la gente nos ve pueda diferenciarnos aún de ellos mismos, porque ellos pueden ver la paz en nosotros, ellos pueden ver la bendición en nosotros, ellos pueden ver aún nuestro rostro diferente, porque aunque vienen tempestades, vienen problemas, vienen situaciones difíciles, aún ellos, no cristianos, pueden ver esa diferencia, válgame la redundancia de palabra, que está en ellos y está en nosotros. Entonces, ellos reconocen la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Primera de Tesalonicenses 3:12 se lee de la siguiente manera. Dice, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, ¿no? El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor nos dice a través de su palabra que necesitamos crecer en amor. ¿Cómo has encontrado el crecimiento tú en este factor, Pastor Eric? Creo que el fundamento de todo lo que tú haces en la iglesia, en el matrimonio, en tu vida personal, creo que está fundada en el amor. Así como está fundada en la palabra, está en el amor. Pero ¿cómo has visto tú que tu crecimiento en el amor en todas las áreas de tu vida? ¿Qué es lo que nos puedes explicar acerca de esto? ¿Cómo has crecido tú en el amor? ¿Qué es para ti crecer en el amor? ¿O cómo has visto que la congregación o tú o todo lo que te mueves se ha crecido en amor? ¿Qué es? ¿Cómo lo explicamos?
Es buena pregunta. Muchas de las cosas que hago para mi familia es en amor. Los regalos para un cumpleaños, para celebrar algo de los niños, es en amor. Mi esposa tiene ah, una costumbre de hacer cositas especiales para los niños, como cuando es un día de que queremos festejar o de nuevas noticias o algo. Tiene ella unas banderitas que cuelga alrededor de la puerta de las niñas y cuando lo vemos sabemos que hay buenas noticias o vamos a hacer algo especial. Ella les escribe mensajes en el espejo del baño de los niños, uno de los baños, y cuando se despiertan en su cumpleaños dice, te queremos mucho, feliz cumpleaños número, lo que sea, y cosas especiales, o sea, actos de servicio. Esto lo he aprendido mucho de mi esposa. Ah, Me acuerdo que cuando lavo los trastes me dice, gracias por lavar los trastes, y yo me quedaba, digo, ¿por qué me dices gracias? Los tenemos que lavar, lo tenía que hacer. Pero ella dice, no, te digo gracias porque aprecio que lo hiciste. Y para mí me tomó años para aprender a recibir ese tipo de comentarios porque no estaba acostumbrado. Am, en el ministerio, así como pastor, le he pedido más a Dios que me dé más amor por la congregación, por la gente. Siempre les pregunto cómo te van al trabajo, cómo están tus hijos, cosas que genuinamente quiero saber, pero creo que he tratado de aplicar más lo que el pastor Jeff nos estaba enseñando. Bueno, lo ha dicho por varios años, cuando Jesús dice, da de comer a mis ovejas, cuida de mis ovejas, y he tratado de pedirle al Señor, ayúdame a entender cómo, y ayúdame a entender cómo lo puedo hacer prácticamente. Y he aprendido algunas cositas, a lo mejor no soy el mejor, pero entiendo de que está fundado en el amor, una palabra de compasión, una nota a decir, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti, cosas así. Me he dado cuenta que tiene un impacto muy grande, especialmente en estos tiempos durante la pandemia, donde no nos podemos ver las notas así que he escrito y he mandado por correo y he recibido respuesta y así respuestas digo, wow, ok, no me esperaba eso. El amor ha sido, ya tiene razón, muchas de las cosas que hago, Dios me lo ha enseñado por amor. ¿Por qué tengo mis manos en todo lo que tengo? Parte, creo que el Señor así lo ha querido, el pastor Jeff por enseñarme, pero también he aprendido si no lo hago con amor, fácilmente uno se puede amargar y frustrar y no quiero llegar a eso. Am, Amén. Creo que la yeah, falta de amor nos frustra. yeah, Creo que la yeah, falta de amor nos hace juzgar a los demás. Pero el amor, como dices tú, el amor produce gratitud. Damos gracias a la gente. El amor es honra. Honramos a la gente. Porque cuando le preguntamos a alguien cómo está tu familia, cómo está tu casa, cómo vas, los estamos honrando, los estamos queriendo eh, bendiciendo, ¿no? Entonces, el amor es cuidado y nosotros como iglesia hemos cuidado a la congregación. Por eso el tapabocas, aunque en algunos lugares ya se va a quitar, nosotros tenemos familias vulnerables que tienen situaciones de cáncer, situaciones de infecciones, situaciones, y no es una regla legal que a fuerza lo tienes que hacer. Va a llegar un momento en que no lo necesite jurídicamente la iglesia, pero vamos a estar en ocasiones pidiendo que nos lo pongamos y guardar el distanciamiento social, porque el amor cuida, el amor protege, y siempre dar una milla más o dar un extra en nuestra vida de cuidado a los demás es bueno, y nadie se tiene que ofender en algún momento, cuando se ponen reglas para cuidar a los desvalidos, para cuidar a los gente con necesidad. Y qué bonito es que el amor da gratitud, qué bonito que el amor honra y qué bonito que el amor cuida. Y la cuarta cosa que decías, Pastor Eric, es que el amor produce detalles, esos detalles que son como vasos de agua, ¿eh? No creas, hay veces que el honrar es un detalle que no todos honran, el dar gracias es un detalle que no todos lo hacen, el cuidar a alguien con un gesto de siéntese aquí o yo le ayudo,
es un detalle que produce bendición a las personas y máxime cuando la gente viene cargada. Así es que esos pequeños detalles de amor, como dice la escritura, quiero que, el apóstol Pablo dice, quiero que crezcan en amor. ¿Cómo crecer en amor? Pues en cosas prácticas. Cosas prácticas como gratitud, honra, cuidado, amor, detalles, detalles de amistad, detalles de compasión, detalles de cuidado que bendicen a la congregación, bendicen al hermano, bendicen al vecino y es tremendo. Queremos concluir con el texto que dice aquí en la escritura, que dice segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué podemos decir, Pastora Consuelo? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué es lo práctico para que un cristiano que está estancado en no crecer, crezca? ¿Qué cosas nos puedes ayudar a que alguien, si llega alguien a tu casa, llega alguien a tu puerta y te dice, yo quiero crecer en Dios, ¿cómo le hago? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, mi respuesta sería tan sencilla. Creo que cada uno de nosotros como cristianos podemos enseñarle a a una nueva persona, lo básico que es llevarlo a la palabra y hablarles cosas básicas porque es como ellos nos van a entender y es como ellos van a empezar a crecer. Y quiero aprovechar este espacio dándole gracias a Dios por la vida de muchos de los que han sido miembros nuestros, que no voy a decir nombres, pero que son muchos. Yo agradezco a Dios porque han crecido y quiero reconocer el crecimiento, públicamente el crecimiento que han tenido en sus vidas. En este caso, ahorita tenemos aquí al pastor Eric, que tiene 20 años con nosotros, es una de las primeras familias que ha estado con nosotros y hay otras familias, pero que él es uno de ellos que, pues si nosotros nos preguntaran, Eric, ¿qué es parte de ustedes? Pues con mucho gozo podemos decir que sí, ¿verdad? Porque así como lo vimos crecer, lo conocimos de 17 años por ahí, Pastor Eric, 18. Ya Te 17. conocimos, te vimos creciendo en tu adolescencia, juventud, ahora como adulto, como padre. Ha sido de bendición verte crecer, pero no solamente en un crecimiento físico, como mencionaba el pastor Ignacio acerca de Jesús, sino un crecimiento espiritual que Dios te ha llevado a grandes cosas, pero tú eres un ejemplo, pero hay mucha gente que ha crecido en Cristo y hay mucha gente que va a seguir creciendo en Cristo y esto es algo muy, muy interesante y yo los invito a todos ustedes que están ahí, que son parte de White Horse, sigamos creciendo, sigamos involucrándonos, sigamos llevando a otros a los pies de Cristo, sigamos enseñándole a la gente las cosas básicas y nosotros ser el instrumento para que la gente crezca y aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero que también son cristianos, pues yo les invito a que se involucren y se involucren en todo lo posible en sus iglesias locales, porque así como usted le va a ayudar a crecer a una persona o a muchas personas, así usted va a crecer en todas las áreas de su vida. Bendiciones. Amén. Pastor Eric, para terminar, hay gente que me dice a mí, pastor, quiero tomar atajos, quiero crecer y quiero crecer rápido. En el transcurso de tu vida, ¿crees que esto es posible? Mm, ya. Ay, perdón, no, no sé por qué me estoy riendo. Am, no, no creo, no creo. Porque la Ah, gente quiere fórmulas mágicas, o sea, quieren meterse al microwave y que salgan las palomitas y decir, ya tengo ministerio, ya tengo llamado, ya soy ungido del Señor, por favor mándeme a las naciones, o quiero hacer esto. Que crecimiento es un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes decir a esas personas que porque un día profetizaron ya son profetas, en creen profetas, o porque un día testificaron ya son de tiempo completo evangelistas, o porque un día dieron una clase ya son maestros? ¿Qué podemos decir a esos prematuros, a esos rookies, personas que quieren crecer de un día para otro? ¿Qué le puedes comentar tú?
es la frase que a veces le digo a mi esposa cuando veo a mis niños, le digo, están tratando de correr antes de aprender a gatear. Uno no puede correr sin aprender a gatear. Luego de gatear aprendes a caminar y creo que como padre o dice, mira, mi niño no, ya tiene un año, ya puede sostenerse, ya está caminando, pero hay un proceso natural de crecimiento en tanto lo físico como en lo espiritual. Creo que ahí es donde entra la madurez del carácter. Hay algo que he aprendido y lo aprendí trabajando con el pastor Jeff, con el equipo de alabanza y con los jóvenes. Hay algo que en Whitehorse hacemos, no promovemos la habilidad o el talento, promovemos el carácter. Aunque a lo mejor no tengas la mejor voz para dirigir o no seas el más talentoso músicamente hablando, pero si tienes ese carácter, entonces tienes esa promoción porque has demostrado un corazón de humildad, has demostrado un corazón que lo está haciendo por las razones apropiadas, adecuadas, no lo haces por ti, por la atención o por la plataforma, sino lo haces como un acto de servicio. Lo mismo con los jóvenes, cuando entran nuevos líderes como jóvenes, nuevos jóvenes como líderes, tienen como una etapa de probar cómo va a funcionar. Les dan la oportunidad de dar lecciones aquí y allá, pero no los dejan que enseñen lo que quieran, sino les dan, estos son los temas que estamos enseñando, aquí está el tema y aquí estúdialo tú y enséñalo a tu manera. Hay como parámetros para seguir, para asegurar de que ellos crezcan, lo hagan bien, no se sientan solos y al mismo tiempo estamos asegurando de que estén enseñando algo doctrinalmente adecuado. Creo que los que tratan de tomar, en inglés se dice shortcut, los que tratan de correr antes de gatear, creo que hay falta de un crecimiento de carácter. No por ofender a nadie, pero es el patrón que he visto en diferentes áreas. Mucho tiene que ver con tu intimidad. A lo mejor tienes mucha unción, pero si el carácter ahí no está, el fruto no va a estar. Hay dos frutos, es lo que yo he visto en la Biblia. Un árbol da fruto, pero hay un tipo de fruto que dice la Biblia, un fruto que permanece y glorifica a Dios. Hay una diferencia. Y creo que eso tiene mucho que ver del proceso. A mí me gusta cocinar las cosas que hago desde, como dicen en inglés, from scratch. Me gusta cortar los tomates. Cuando hago salsa de espagueti, me gusta agarrar los tomates y yo aplastarlos, ponerle, sazonarlo, hervirlo, porque para mí me sabe más rico, porque aparte de los ingredientes está la intención de amor que estoy comunicando. Me gusta más la salsa hecha a mano que la salsa que compré de un bote, ¿no? De hecho, me compré un molcajete y hice mi primera salsa así de molcajete y estaba riquísima. No, pues ya nos dio hambre en esta hora, pastor. Gracias por la gastronomía, la clase de gastronomía en esta hora. No, la realidad es esta. Pastor, nos hablas de que la madurez va ligada al carácter. Creo que no hay madurez si no hay carácter. El carácter produce madurez y la madurez, esas son de nuestras decisiones. Dijiste tú que un carácter humilde es un corazón correcto que maneja sus buenas intenciones. Hablaste sobre que un corazón que sirve es un corazón correcto también. Hablaste que el carácter, unción y carácter, yo creo que llevan al éxito, pero unción sin carácter produce un fruto que es amargo, que no es un fruto permanente y que no glorifica al fin del día a Dios. Creo que el fruto que glorifica a Dios tiene el proceso, como dices tú, de los tomates machucados. Muchos quieren glorificar a Dios, pero sin ser molidos, sin ser aplastados, sin estar en el olivar, ¿no? Como estuvo Jesús en el monte orando, ¿no? Siendo exprimido Jesús y diciendo, yo no quiero ir, pero hágase tu voluntad. Jesús demostró carácter de obediencia y por esa obediencia fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Creo entonces que el carácter de Cristo es nuestra meta a seguir, que el carácter de Cristo es nuestra guía y que los sacrificios que Jesús hizo, la disciplina que Jesús hizo y lo que Lucas dice desde un principio de que Jesús crecía en sabiduría, gracia y estatura, es un reto que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría
y en estatura emocional, espiritual, económica, en todas las áreas, y también gracia con Dios y también con la gente, porque es el carácter de Cristo en nosotros, que es a través del Espíritu Santo que nos forma el carácter de Cristo, y el Espíritu Santo es el agente que solamente a través de la intimidad, como dice la pastora Consuelo, nos da ese crecimiento. La intimidad, la lectura de la palabra, la oración, la intimidad con el Señor nos da ese crecimiento espontáneo, porque el Espíritu Santo nos va a formar el carácter de Cristo en nosotros, pero uno tiene que estar entusiasmado de crecer, uno tiene que estar involucrado, tomar responsabilidades, como se dice en nuestro pueblo, ¿no? En nuestras ciudades, tomar el toro por los cuernos y tomar responsabilidades y sufrir penalidades en algunos momentos, como en tu juventud, que llegaste y dijiste, todos hacen, nadie hace nada, todos dicen, pero nadie nace y yo lo hago al último. Eras procesado al crecimiento y a la madurez. Y a hoy, pues has procesado a muchos, a través de ti Dios ha procesado a otros, ¿no? Creo que Pero esos días fueron un tiempo donde tuve que analizar por qué yo lo hago. Y eso fue lo duro de esos tiempos, porque tuve que pensar, o lo hago por la atención o lo hago por amor. Y hay una diferencia. Y fue un despertar para mí. Esos tiempos, aunque fueron duros, pero ahora entiendo, lo hago por amor, no por atención. y si te das cuenta, ahora aguantas muchísimo más que antes, ¿verdad, pastora? Antes no aguantábamos mucho y ahora, qué barbaridad, nos asombra el peso de gloria que cae sobre nosotros. Ahí es donde la escritura dice, y adquiriendo un peso de gloria. ¿Qué significa peso de gloria? Pues que tienes la capacidad de sostener un poquito más, aguantar un poquito más y dar el extra más. Entonces, pues hoy en este día hablamos sobre la madurez. Nos lo hemos pasado muy bien. Pastora, un último saludo y cualquier cosa que Dios te ponga en tu corazón, adelante. Pues nada, solamente para decirles gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga y les guarde y pues vamos a darle duro en nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones. Pastor Eric. Gracias por su tiempo. Estos devocionales siempre tomamos tiempo para hacerlo, para que esto sea de bendición, no para hablar de nosotros mismos, pero como el tema central de todo es Jesús y cómo Él está tejido en mi vida, en la vida de los pastores, de ustedes, y sabemos que Dios tiene planes para nosotros y como decía la pastora, hay que echarle ganas, seguir adelante y Dios va a seguir aumentando su obra. Amén. Y algo curioso, antes de irnos nada más, atrás de mí, atrás de cámaras, está Abby. Está Abisai, está Abby Robles. Había otro joven que se llamaba Abisai, un técnico, pero Abby está atrás, tras cámaras. Y acabo de imaginarme esa fotografía cuando era muy pequeña. No sé si nosotros tres nos acordamos de Abby cuando era bebé. Y ahora ella es la técnica, ella es la que nos programa, ella es la que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ah, mira, wow, eso sí es bueno. De hecho, también yo le decía hace poquito a Abigail, que estás mencionando, pastor. Le digo, Abigail, te conocimos en la pancita de tu mami. Y mira, ahora eres Manager. Camarógrafo y técnica. ajá, nuestra técnica después de muchos años. Nos gozamos. Ella es lo que nos trae, pero miren, marcando el paso, nos llama, nos dice, nos pone las horas y pues qué bendición ver crecer a nuestras futuras generaciones que ya están dentro y damos gracias a Dios porque, pues como dijo el Señor en su palabra, ¿no? Las cosas no se hacen en vano, no son en vano. Así es que esto también es para la nueva generación y esto es también para Abby, que las cosas que haces en Dios no es en vano y para cada uno de nosotros es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Pues sin más, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la gracia de Dios los continúe bendiciendo a cada uno de nuestros oyentes y nos vemos pronto primeramente Dios. Bendiciones.